señor Javier Milei. ¿Cómo anda Milei? ¿Qué le pasa mucho algo? Trabajo. Sí, mucho trabajo. Sí, digamos, pero bueno, más de lo normal, ¿no? Pero bueno, la situación es muy delicada y no parece que estemos tomando las medidas correctas para salir, sino para armar algo peor. Ay, no me digas, ¿sí? ¿Algo peor? Sí, claro. La realidad es que la crisis ya está. El tema es que las crisis tienen una dinámica y tienen un proceso de aceleración. Desde mi punto de vista, Argentina camina directamente hacia un default. O sea, esto es independiente de que gane Alberto Fernández o que gane Mauricio Macri. Sí. No dan los números para que Argentina pueda pagar. Y la realidad es que lo único que podría hacer el gobierno bajo esta situación es arreglar la cuestión monetaria para evitar una hiperinflación. Y entre mal diagnóstico y mala praxis, el Banco Central está haciendo cosas que está repotenciando el riesgo de hiperinflación. Por lo tanto, estamos frente a una situación que el año que viene podríamos tener la peor crisis de la historia económica argentina. ¿Qué noticia nos está dando? ¿Vos pensás igual, Diego? Obviamente él es el experto, ¿no? Mirta, acá el economista, más vinculado a la política. Sí, la situación es muy delicada. Muy delicada. Y sí, además, para aportar, si querés, un costadito desde lo político, me parece que es una campaña en la cual uno de los candidatos, que es el que más posibilidades tiene de ganar, no está todavía explicando cuál va a ser el rumbo económico, cuál va a ser la columna vertebral de su política económica, cuáles van a ser Alberto, ¿no? Alberto Fernández, sí. Sí, el que sacó el 49% de los votos en la PASO, ¿no? O sea, el que tiene más chances de ganar. Y por supuesto, por una cuestión de que están en campaña y él tampoco tiene demasiado incentivo a contar lo que está haciendo, y porque además tiene una disputa de estilos y de poder con la propia Cristina, con quien comparte fórmula, me parece que no está diciendo cuáles serán sus principales economistas, si bien algunos nombres aparecen, no está diciendo cuáles serían sus 5 o 6 medidas principales, y eso también genera una situación de incertidumbre política que siempre, vos sabés, Javier, corregime si digo algo mal, pero la incertidumbre política en lo económico repercute inmediatamente. No, eso es seguro, pero a ver, desde mi punto de vista está claro lo que va a hacer, ¿eh? O sea, básicamente él tiene dos líneas. Y una, si vos querés, es la línea de Nielsen, que es, desde mi punto de vista, independientemente de quién fuera el que ganara las elecciones, sería el mejor ministro de Economía que podría tener la Argentina por su capacidad gerencial probada cuando reestructuró la deuda, con lo cual, digo, como gerente es fabuloso. Y por el otro lado tenés el área, digo, de los irracionales. Y la realidad es que... Claro, a eso me refiero, Javier. ¿Cuál de los dos costados de la fórmula Fernández? La fórmula tiene dos componentes políticamente muy diferentes o aparentemente muy diferentes. En economía vos tenés esto que vos planteás, una idea más parecida a la de Guillermo Nielsen y una idea más parecida a la de Axel Kicillof, por ejemplo. Pero para mí es que está primando. ¿Cuál de las dos va a primar? El área irracional. Es decir, se debe a su base sustentación política. Entonces, y muchas de las cosas que dice está en perfectamente consonancia con el área irracional, cuando te dice vamos a ponerle plata a la gente en el bolsillo. Entonces vos le preguntás, mirá, si fuera tan fácil, digo, primero lo hubiera resuelto ya el mundo antes y estaríamos en el paraíso. Eso no existe. Segundo, cada vez que se aplicó no funcionó. Si hay un lugar donde se aplicó y nunca funcionó fue en Argentina. Argentina en los últimos 118 años tuvo 108 años de déficit financiado con emisión monetaria y con deuda. Somos el máximo defaulteador de historia y además tenemos que le sacamos 13-0 a la moneda, digamos, o sea, 5 signos monetarios, 2 hiper sin guerra. La verdad que lo probamos. Ahora, y vos los escuchás y justamente te recitan eso. Por lo tanto, yo creo que, aparte, si fuera tan fácil, no sé, plan fotocopia, ¿no? Le regalo una fotocopiadora a cada familia y se arreglaría el problema. Y está claro que, y ahí queda bien claro la irracionalidad. Y sin embargo, es lo que vos estás escuchando recurrentemente de ese lado y lo ves muy claramente afuera a Nielsen de todo ese proceso. Con lo cual, yo lo que creo es que ya el gobierno está dejando las cosas muy mal. Digo, para poner un orden de magnitudes, Argentina tiene reservas internacionales de libre disponibilidad por 10.000 millones de dólares o menos, y tiene pasivos monetarios por el equivalente a 65.000 millones al tipo de cambio. Quiere decir que el tipo de cambio, digamos, o sea,
por lo menos podría llegar a volar 6 veces más alto. En ese contexto la hiper ya está instalada. El gobierno no hace nada para eliminarla, hace cosas para repotenciarla, y si cuando viene el próximo gobierno además va a emitir para financiar el gasto público, bueno, digamos, ¿Cuál crees que es la solución? ¿Cuáles son las medidas que vos crees que podrían ayudar a solucionar? ¿A usted le gustaría ser ministro? No. ¿Ministro de Hacienda, que lo llamen? No, a mí me gustaría ser presidente del Banco Central para ser el último y cerrarlo. ¿Por qué de hecho, cerrar? Usted lo dice mucho, lo comenta mucho. Bueno, ¿Por qué, licenciado? Bueno, primero, por una cuestión, digamos, a ver, ¿quién estaría acá en la mesa a favor de un estafador? La pregunta es moral, es una pregunta moral. Bueno, entonces supongamos que nosotros hacemos transacciones en monedas de oro. Entonces yo descubro la forma de convertir el plástico en oro y que ustedes no se den cuenta. Meto las monedas de plástico que parecen de oro y todos hacemos... Pero eso es una estafa. Bien, exacto, vamos por ese punto. Me encanta, Mirta, vamos. Entonces, digamos, usted va a venir el día que yo lo cierre. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente, aumentó la oferta de oro. Al aumentar la oferta de oro, el precio del oro baja. Es decir, todos los precios expresados en unidades de oro sube. ¿Ves, Kichilov, que no sabés nada? La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario bruto. Pero al margen, digamos, de esa cuestión, me imagino que esa debe ser la cámara correcta. Y si no, ¿cuál es la otra que apunto de vuelta? Esa es. Entonces, básicamente, ahí hay una estafa. La estafa, digamos, están todos ustedes siendo perjudicados en favor mío, que soy el que metí el oro falso. ¿Quién es el que puede replicar idénticamente igual la moneda? El Banco Central. El Banco Central es una estafa. Fíjense que... hablando de la emisión monetaria, de imprimir dinero. Imprimir dinero es una falsificación, es una forma de robarte el fruto de tu trabajo. Fíjense que antes de... A ver, el Banco Central es de 1935. Ah, del 35. Ah. Y lo hicieron por 40 años. Había que cerrarlo en 1975 y sigue abierto. Antes de que tuviéramos Banco Central, la inflación era del 2% anual. Argentina llegó a ser en el año 1895 el país más rico del mundo. Y después oscilamos entre los 5 mejores. Después, los primeros 10 años de Banco Central, la inflación saltó al 6. Después, entre 1946, cuando lo nacionalizó Perón, hasta 1991, que fue el repudio de la moneda, la inflación promedio fue 225%. Durante la convertibilidad fue 9, pero se concentró todo en el primer año y medio. Después, durante los primeros 4 años del régimen K, fue 10%. Después 20, después 30 y ahora hay un final abierto. Es decir, es una estafa y que tiene 2 consecuencias tremendas. La primera es que cada vez que la tasa de inflación supera el 20% se pierde un punto 58 de crecimiento. Por lo tanto, si corregimos en la historia monetaria este efecto, Argentina tendría un PIB per cápita como el de Estados Unidos. Y además, todos los que van y toman el Banco Central... básicamente lo dicen que lo hacen en favor de los pobres y sucede que a los pobres le pega 25 veces más fuerte la inflación. Por lo tanto, frente a tamaña evidencia empírica, frente al hecho de que el argentino eligió ya su moneda, con mi colega Diego Giacomini, que está en el libro que le traje, sí, aquí está. Básicamente es en lo monetario eliminar el Banco Central. Entonces, basta, se terminó la inflación. ¿Eso significa dolarizar la economía? Nosotros creemos que a la luz de la historia argentina vamos a terminar dolarizando. Es decir, vos no lo podés eliminar de un día para el otro. Lo primero que tenés que hacer es crear un sistema que sea anticorridas, se llama Banca Simon, se desarrolló en la Universidad de Chicago en la década del 30, después de la Gran Depresión. Eso es una banca que evita la corrida, es un almacén de valor, que es como si fuera una caja fuerte, y una banca de inversión, donde ganas tasa de interés. Una vez que haces eso, vas a un régimen de banca libre para que el que haga la macana la pague. Sí. Una vez que haces eso, determinás la libre competencia moneda. La verdad que los argentinos tenemos tanto dólar en el colchón que seguramente vamos a usar los dólares. Y una vez que hacemos eso, se puede liquidar los activos del Banco Central contra el pasivo y básicamente la economía queda dolarizada. Ni Alberto Fernández ni Mauricio Macri van en un plan similar. O sea, todo esto que estás describiendo, que es lo que vos planteás en el libro, pero ninguno de los candidatos con chance de ganar va a ir por ese lado. Eso tenés razón, Diego. Pero fíjate esto. Hace poco la discusión monetaria en Argentina era sobre la política monetaria óptima. Que desde mi punto de vista, ya vimos que es una estafa, ¿sí? Es como hablar del nivel de tortura óptima, ¿no? No sé si asesinar a alguien está mal, si respetarle la vida está bien. Entonces, en el medio, digamos, hay un nivel de tortura óptima. Es una barrabasada. Después se empezó a discutir sobre la convertibilidad, instrumento que es mejor que la dolarización que plantean, que es dolarización con el sistema financiero como el que tenemos ahora, que no sirve.
Sin embargo, la quemamos ya. Y la dolarización, como se plantea con el sistema financiero que es proclive a las corridas, no sirve. Entonces, pero hoy ya se empieza a discutir entre convertibilidad y dolarización. Por lo tanto, vos dejá que siga evolucionando la crisis, que sigan dilapidando las reservas el actual gobierno y que el otro gobierno empiece a emitir a mansalva, va a haber una hiperinflación. Mirta, el día que sea presidente del Banco Central, ¿me hace un mano a mano? ¿Lo va a hacer usted? ¿Usted tiene alguna duda? Sí. Bueno, yo creo que nadie duda que si me lo dan, lo cierro. Y se terminó la inflación en Argentina. ¿Pero qué función cumple entonces? ¿El Banco Central? Sí. Una vez que lo eliminó, ninguna, lo elimina. Es más, mi idea es hasta, digamos, o sea, ir con todos mis colegas con los que trabajamos en esta idea, con Diego Giacomini, con Mariano Fernández. Ahora se nos sumó a esta legión el profesor Carlos Rodríguez, Alberto Venegas Lynch, hijo, digamos, el máximo exponente de la historia del liberalismo argentino. Dígame, María Saldívar. ¿El gobierno no lo llamaron nunca para que explique todos estos temas que usted explica? Nosotros le hemos hecho llegar a... Porque usted nos convence cuando habla, ¿eh? Usted convence. Sí, pero ¿sabe cuál es el problema, Mirta? Que cualquiera de las propuestas que nosotros hacemos van en contra de los intereses de la corporación política. Y como no están dispuestos a dejar de robarnos, entonces las ideas estas no fluyen. Pero el día que estalle la hiperinflación y la gente se dé cuenta que nuestros enemigos son los políticos, que el Estado es una organización criminal peor que la mafia, que los impuestos son un robo y los políticos son unos ladrones, ese día, cuando la gente tome conciencia de ello, seguramente haremos un cambio hacia el liberalismo, que fue lo que hizo de Argentina, que cuando arrancó con el proyecto de Alberdi en 1860... En 35 años nos convertimos en un país rico y de hecho éramos el más rico del mundo. Ay, sí. Nos deja todos. Es tremendo. Apesadumbrados. Tengo más. No sé si tenemos más. Un poco. Porque además te pones a pensar y decís, ¿cuál es la salida? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la salida? Bueno, en principio Ezeiza, pues, pero para los sub-30, pero... Pero digo, es retri- a corto una plazo. apuesta al país. pero acá no, pero Una sí, apuesta hay, al país. a ver, hay El mes de una agosto solución, ha sí, sido claro. el mes que más dólares compró el argentino. Bueno, fíjese esto. Récord fue. Se fugaron 6.000 millones de dólares. 5.600. 5.909. Pero bueno, digo, o sea, 6.000 millones. Pero digo, para redondearlo. Y Argentina tiene reserva de libre disponibilidad por 10.000. Digo, creo que lo dije todo. Ahora, alguien que no está de acuerdo con vos te dice, ¿por qué si este gobierno bajó la emisión monetaria comparado con el gobierno anterior, la inflación igual se disparó? Bueno, es interesante ese argumento. Primero que no la bajó. O sea, dejó de emitir base monetaria desde pero que está emitió San LELIQ y Leris. demás, Claro, pero vos tenés las LELIQ, que es emisión monetaria futura. Entonces, cuando vos vas a formar precios, cuando vos vas a determinar el precio de algo, tenés que vender, no sé, una charla o lo que fuera. ¿Qué lo haces? ¿Mirando los precios de ayer o los de mañana? Lo haces, digamos, el que produce lo hace con los precios de mañana. Entonces vos estás viendo que las LELIQ llegaron a ser tan grandes como la base monetaria. Eso es dinero futuro. Eso hace que vos no bajes los precios. Es una virtual emisión, decís vos. Es emisión. Emisión a porque futuro. fíjate esto, el otro día no renovó el 50% y ¿qué pasó? Aumentó la cantidad de dinero. Mirá qué fácil. O sea, es así de simple. ¿Y qué hace la señora que tiene una cantidad de pesos? ¿Qué hace? ¿Qué hace con su dinero? Nunca ¿Qué lo invierte? en pesos. Siempre verde. Siempre verde. Se lo recomendé acá la primera vez que tuve el honor de venir a su mesa con el dólar a 20 pesos. A 20 pesos. Y le dije, siempre verde. Sí. Voy a ser un poco fuerte. Lo que hay que entender es que el peso es la moneda del político argentino, por ende, perdonen el término, pero no puede valer excremento porque no sirve ni para bono. El político argentino. Son ladrones, hay que entenderlo. No todo, no generalice, Milei. ¿De qué viven? ¿De qué viven? Hay algunos honestos. ¿Pero de qué viven? De los impuestos. Y los impuestos es una fuente coactiva de ingresos. ¿O acaso todos los que estamos acá estamos voluntariamente contentos de pagar impuestos?
No sé, yo pago muchísimo, un horror. Y entonces... Un horror. Creo que todos los que estamos acá. Bueno, pero es que ese es el problema. Argentina tiene la presión fiscal en blanco más alta del mundo. Qué barbaridad. Tenemos 163 impuestos, con lo cual la maraña impositiva es imposible. Tenemos 69.000 regulaciones. Esto de las regulaciones parece una abstracción, pero son kiosquitos. ¿Le puedo contar una anécdota? Cortita. Es bien cortita. Yo soy muy amigo de Gustavo Lazzari, hijo de Lita de Lazzari, tiene un frigorífico en Capital Federal, en Mataderos, a 7 cuadras de la General Paz. ¿No? Cuando uno tenía que pasar una bondiola desde la Alemania capitalista a la comunista, necesitaba 4 permisos. ¿Sabe cuánto necesita Lazzari para pasar la bondiola en 7 cuadras? 22. Ay, qué ridículo, por Dios. Bueno, este país es inviable. Me cuesta creerlo. Todo esto son curros de la política. Es decir, por eso lo que nosotros decimos es, bueno, hay un estudio del BID que analiza la ineficiencia técnica del gasto público. La peor región del mundo es América Latina con 4,4% del PBI. Nosotros tenemos 7,2%. E inventaron un término que se llama filtraciones. ¿A qué le huele? Filtraciones, choreo. Tenemos 5 puntos del PBI de choreo. ¿Hay que decirlo con el gesto? ¿Hay que decirlo con el gesto? Filtraciones. Sí, para que quede bien claro que estamos hablando de choreo. Y son 5 puntos del PBI. No hay políticos más ladrones en el mundo que los nuestros. Y por eso recurrentemente nos hundimos en crisis. Porque negamos estos problemas y siempre como lo arreglamos gastando más. Y así estamos cada vez. ¿Este gobierno también ha robado? Esperemos que termine y vamos a ver, digamos, qué hace la justicia. Hay algunas cosas de este gobierno que son muy oscuras. Muy oscuras. ¿Cuáles, por ejemplo? Díganos. Y yo, digamos, miraría qué pasó con la primer parte del Fondo Monetario Internacional y el rescate que había que hacer de las LEVAX y no se hizo como estaba planeado. Ahí se fueron en 2 meses 15.000 millones de dólares, ¿no? Porque el correo lo van a investigar, ¿no? Lo están investigando. Bueno, ese es un punto interesante. Toda la argumentación por el tema del correo está mal hecha, pero no por parte del gobierno, sino por la oposición. A ver, Mirta, 100 pesos hoy, mañana valen, no sé, 110, 120, lo que fuera. O sea, ¿qué es lo que hizo el kirchnerismo? Tomó el número del último año del proceso de renegociación de la deuda y lo trajo a... Eso es una inconsistencia, es propio de un ignorante. En ese caso, el gobierno, lo del correo, no tiene la culpa. De hecho, yo en un programa que se discute digamos, acaloradamente, di los 4 motivos por los cuales el trabajo que había hecho el gobierno estaba bien y lo que criticaba la oposición estaba mal. Bueno, el propio Martín, que vos lo conocés, a Martín Tetaz, también hizo la misma argumentación, pero bueno, parece que a veces los buenos argumentos pierden contra la posverdad. Sí. Hay 2 grandes grupos entre los que van a juicio. Un grupo por asociación ilícita, que obviamente comanda Cristina Fernández de Kirchner, y también por cobrar coima. Y otro grupo solamente por pagar esa coima. Todos están yendo a juicio ahora. Igual, desde mi punto de vista, es mucho más grave, digamos, desde el Estado que el que paga la coima. Porque yo siempre digo, ¿cuánto hubiera sido la coima por obra pública si la obra pública es 0? Es decir, lo que hay que comprender es que la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Si no está la obra pública, no hay corrupción. Ese es el punto. Y la verdad es que cuando vos, en el sector privado, tenés a alguien corrupto, el mismo proceso de mercado lo manda a la quiebra, porque no sos eficiente y puede aparecer alguien que te venda el mismo bien a un mejor precio o de mejor calidad. En cambio, como vos en el Estado te financiás con una fuente coactiva de ingresos, los impuestos, hagas las cosas bien o hagas las cosas mal, la plata siempre la vas a tener. Y una de las cosas que va a aparecer es, siempre aparece el empresario que descubre que es mejor negocio ser empresario, es decir, asociarse para robar con el político. El señor Roca de Techín quedó libre. Nunca lo tuvieron. Digo, pero para mí... Luis Bendaza está dentro de los procesados y pero van a apelar. Van a apelar de la empresa, claro. Sí, pero para mí el foco tendría que ser sobre los políticos, porque de hecho si no existiera la obra pública, no habría corrupción. Entonces, lo que uno puede ver es que, por ejemplo, a mí me parece muy interesante todo lo que vos contabas en cuanto... Mire lo que ha pasado con el soterramiento.
del hotel el tren Sarmiento. Sarmiento. Bueno, pero yo lo que quiero decir es manifestar la presencia nefasta del Estado. Por ejemplo, vos, Diego, manifestabas el temor que ahora hay en los periodistas, básicamente con el regreso de los kirchneristas. Y eso es porque el Estado tiene mucho poder. Porque en realidad, en una sociedad libre, vos podrías publicar lo que se te da la gana y ¿sabes qué? Si a vos no te lee nadie compra tu producto, te vas a la quiebra. Si alguien descubre que vos mentís, ¿me entendés? Quedás expuesto y perdiste tu trabajo y no lo podés hacer más. Total. Pero claro, pero cuando vos tenés un Estado tan grande, tan agobiante, obviamente, ¿qué descubre el político? Que te puede apretar, que te puede mandar a la quiebra, digo, que puede manejar tantos recursos. Que te puede prohibir. Exactamente, entre otras cosas. Por eso... ¿Volverá 678? Mudo, nos quedamos mudos. Es que Mirta, esa pregunta que haces... No, me parece será que 12, 14, 16. sí, me parece que esa pregunta que haces da en el corazón del gran enigma que tendrá Argentina si es que las elecciones generales terminan igual que las PASO, que es ¿quién manda? ¿Quién manda en esa fórmula? ¿Es Alberto Fernández y Guillermo Nielsen, como ponía de ejemplo Javier Milei? ¿O es Cristina Fernández de Kirchner y Máximo y Kicillof y Florencia Saintut y todo ese sector de la política y la cámpora? Digamos, ¿cuál de los dos va a tener el poder si es que terminan ganando las elecciones? Bueno, ese para mí es el gran enigma político argentino que viene y el nivel de trauma que genera esa discusión, que ya existe, digamos. Juan Grabois es un exponente de la discusión que hay entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Digo, ¿cuál es el nivel de trauma que tenga esa discusión? Me parece habló que va de la a ser reforma agraria, ¿no? Habló de la reforma agraria, lo acompañó también Emilio Pérsico, Felipe Solá, que va aparentemente a ser canciller de Alberto si Fernández gana, dijo que hay el que... interior, ¿quién? De Pedro, ¿no? Sí, se dice mucho, pero digo, Felipe Solá propuso una Junta Nacional de Granos, Cristina Camaño acaba de proponer reformar la Constitución, Fernanda Vallejos propuso emitir moneda porque total el déficit fiscal no interesa, cosa que ya se encargó de explicar muy bien Javier Alpizzo. La toma de propiedades, que si bueno, pero ocupado una propiedad. Hacer un punto sobre lo que dijo Diego. Tengo que terminar. Listo. Diga, no. No, Ya porque soy. para mí, básicamente, está decidido lo que van a hacer en términos de política económica. Digo, va a ganar el aladura, van a ir a la irracionalidad. Y el punto es, una vez que estalle de peor manera la crisis, ahí hay una moneda al aire. Si cae del lado de Cristina... Digo, el camino es Venezuela. Si cae del lado de Alberto Fernández, puede haber una chance de racionalidad. Porque así como Cristina habló del keynesianismo y de eliminar el liberalismo, en el mismo sentido Alberto dijo, bueno, hay momentos para ser keynesianos, hay momentos para ser liberales. Entonces hay una posibilidad de que si la moneda cae de ese lado, podamos salir. Yo lo que quiero es que vengan inversores a la Argentina. Nadie va a venir con esta presión fiscal. Sí, es una lástima. Y con las leyes laborales. No la hay. O sea, a ver, bueno... Con las leyes laborales es imposible. Cuando un empleador contrata a un trabajador, por cada 100 pesos que recibe el trabajador paga 165. Y el trabajador se da vuelta y la mitad de lo que compra son impuestos. Bueno, parte de mí. Licenciado Milei, muchas gracias. No se peleó con nadie hoy. A veces se pone, se enoja y... No, la verdad es que me parece que la situación es tan delicada que ya ni siquiera tenemos lugar a la pelea y hay que ir por tratar de evitar un nuevo desastre. Tampoco suben los impuestos y no crean